Como lo informamos al inicio de este noticiero, el presidente Trump informó hoy al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional, sino contra cárteles de la droga. Y bueno, a los que declaró combatientes ilegales, esto según un memorándum obtenido por la prensa asociada. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y a Franklin Camargo, analista político de PragerU. Bienvenidos. Y bueno, este tema está acaparando titulares por lo que podría significar. Aquí quiero comenzar contigo, Alfonso, y preguntarte si el Congreso está obligado o de alguna manera la administración está sujeta a una autorización obligatoria y formal del Congreso para poder utilizar poderes de guerra en este tipo de acciones, o basta con la autoridad constitucional que tiene el presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, realmente ese es un debate que lleva décadas, ¿verdad? Depende a quién le preguntas. Si le preguntas a Rand Paul, él te va a decir que efectivamente el Congreso necesita pasar legislación para autorizar al presidente. Mira, honestamente, lo que todas las Casas Blancas, todas las administraciones han seguido, tanto demócratas como republicanas, es la idea de que si son ataques quirúrgicos, pues realmente no se necesita autorización legal del Congreso. Una guerra ya es otra cosa, ¿verdad? Pero una guerra formal. Pero este tipo de intervenciones militares, quirúrgicas, pues para eso no se necesita autorización. Pero obviamente si hay que informar al Congreso, de todas maneras, ser transparente de qué es lo que estaba pasando. Y te pregunto rápidamente ahí, ¿por qué crees que se da en este momento? Hay un cierre de gobierno, evidentemente la falta de presupuesto afecta también de alguna manera a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se da en este día este tipo de aviso al Congreso? ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, podemos solamente especular. Pudiera ser que Estados Unidos efectivamente está por llevar a cabo esos ataques con drones o con aviones de combate en Venezuela, o sencillamente para quizás callar a algunos críticos, como Rand Paul nuevamente, que están diciendo que a estos combatientes se les debe otorgar el debido procedimiento de ley. O sea, que antes de neutralizarlos, tiene que haber un proceso legal, incluso judicial. La administración está diciendo que no. Ya, como hemos dicho, la naturaleza de la guerra en contra de las drogas ha cambiado. Ahora, como ellos dicen y notifican formalmente al Congreso, es una guerra no internacional contra combatientes ilegales. Entonces, esto formaliza ya este esfuerzo en contra de los carteles, considerándolo combatientes no legales, terroristas, y creo que eso es lo que hace esta notificación. O sea, es algo que ya sabíamos, ¿verdad?, cómo lo percibía la administración, pero al notificarlo de esta manera al Congreso, pues ya lo está formalizando. Y como digo, Claro. puede ser para callar a esos críticos diciendo, mira, esto ya es un combate, no es convencional, no son combatientes convencionales, por eso es que estamos procediendo de esta manera y no hay que darle el debido procedimiento de ley. Claro. Orlando, ¿cómo lo ves tú y cómo crees que esto escala de alguna manera quizá las decisiones que pueda tomar la administración después de este anuncio formal al Congreso? Cosas. Lo que dice Alfonso es completamente cierto en el sentido de que esta ha sido una tensión y un debate muy profundo en la política americana desde hace décadas, pero que la presidencia ha solido resolver de una manera bastante pragmática. Lo ha venido haciendo en los últimos 40, 50 años de manera precisa, sin necesidad de estar pidiendo autorización del Congreso. De hecho, la notificación que hoy se le plantea al Congreso frente a los cárteles del narcotráfico es muy similar a la que se planteó a principios de siglo frente a Al Qaeda, que es prácticamente notificando una autorización, notificando una acción, amparándose en que esto es una amenaza inminente para la seguridad nacional y por lo tanto Estados Unidos ya está en guerra. Y esto pues está al margen de la ley, al menos estos combatientes están al margen de la ley. Tengo entendido, además,
que el presidente tiene la capacidad de emprender, por ejemplo, un conflicto formal por un límite de tiempo. Luego sí se le complica la cosa frente al Congreso, pero creo que son unos 60 días o algo así. Mira, para mí es claro, esto es una escalada tremenda. A esto se le suma que hoy también el régimen chavista denunció que aviones de combate de Estados Unidos, probablemente los F-35, que se habían desplegado, se habían acercado muchísimo a las costas venezolanas, propiamente habían ingresado en el territorio aéreo de control de Venezuela. Es decir, lo que estamos viendo es una escalada importante, sobre todo en un contexto de cierre de gobierno, lo que envía el mensaje de que la lucha contra los cárteles de la droga continúa independientemente de en qué condición esté la política doméstica de Estados Unidos. Un poco dejando claro que esto es prioridad en política exterior. Por supuesto. Y bueno, esta denuncia la hacía Padrino López. De hecho, daba una conferencia haciendo estas acusaciones en contra de Estados Unidos. Ahora, hemos visto reacciones por parte de algunos demócratas que parecieran, como lo mencionaba Orlando, querer proteger de alguna manera a miembros del narcorrégimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ves, Franklin? ¿Cómo ves no solamente lo de hoy, sino la reacción y postura de algunos de estos funcionarios demócratas de Estados Unidos? Es decepcionante y demuestra lo que es la postura y casi la brújula política, la brújula moral de los demócratas y los progresistas en la actualidad. No se sustenta en un verdadero marco ideológico de principios, sino más bien en una reacción a Donald Trump. Todo lo que haga Donald Trump es automáticamente malo, negativo y se debe rechazar. Esa es la postura de la mayoría de los demócratas en la actualidad. De hecho, había un reporte interno de estrategas e incluso algunos políticos demócratas que están diciendo no nos opongamos a las políticas, públicamente, a las políticas de Donald Trump en el Mar Caribe en contra del régimen de Maduro, porque se puede percibir como un apoyo prácticamente tácito a Maduro. Incluso eso generó respuestas de ex asesores de Obama, influencers, diciendo no, por supuesto que hay que oponernos a estas acciones militares, lo cual que no tiene ningún tipo de sentido o criterio verdaderamente lógico. La discusión de si Donald Trump tiene o no el poder de realizar esto parte de que la Constitución le da ese poder al Congreso de declararle guerra a otro país. Sin embargo, años después y desde hace ya mucho tiempo, existió la discusión de ¿qué pasa si Estados Unidos tiene un peligro inminente? Esperaríamos a que todos los legisladores se reúnen en Washington, D.C., discutan, debatan y pasen una ley o pasen o puedan designar o puedan precisamente declarar la guerra a otro país, a otro conflicto. Eso es, incluso pondría en peligro la soberanía y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ante esto se le dan poderes de emergencia al poder ejecutivo. Y es precisamente lo que está ejerciendo Donald Trump. Cuando Donald Trump designa algunos carteles, entre ellos el Cartel de los Soles, como organizaciones terroristas, es en gran parte para poder hacer uso legítimo, legal, constitucional de operaciones militares muy quirúrgicas, contundentes, puntuales, para proteger la soberanía y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Me llama la atención mucho como Donald Trump precisamente ha dicho los Estados Unidos está en guerra, está en una batalla contra el narcotráfico. Hace 2 o 3 días decía que si estabas envenenando a nuestra gente, bueno, prácticamente íbamos a acabar contigo. También hemos visto como en las últimas horas se ha reportado que efectivamente la administración de Donald Trump está considerando realizar operaciones militares en contra del Cartel de los Soles dentro de Venezuela. Esto ya sería una escalada aún mayor. E incluso el día de hoy, hace pocas horas, vimos como el Padrino López, el ministro de Defensa de la dictadura de Nicolás Maduro, también denunció la presencia de aviones militares estadounidenses sobrevolando Venezuela, sobrevolando espacio aéreo venezolano. Así que son escaladas muy importantes. Hay que tomarlos obviamente con serenidad, con el análisis más racional posible, pero efectivamente hay movimientos que son muy importantes y sin precedentes en el conflicto venezolano. Por supuesto. Y en relación a estas acciones que el presidente podría tomar sin autorización, sin tener que tener la autorización del Congreso y del periodo, entrevistábamos a un analista político al inicio del noticiero y nos decía que es un plazo de 90 días, que él cree que acciones contundentes definitivamente van a ocurrir dentro de ese plazo de los 90 días, precisamente para evitar
algún traspié, como desafortunadamente algunos demócratas intentan poner a cada acción que toma el presidente, aunque sea para proteger a los ciudadanos norteamericanos. Vámonos al siguiente tema que acapara los titulares hoy, y es que transcurrió el segundo día del cierre parcial del gobierno federal. Los demócratas dicen con orgullo que no cederán, al menos que los republicanos acepten algunas modificaciones a la resolución que permitiría extender el presupuesto mientras se finalizan las negociaciones definitivas. La pregunta es por qué vemos a los demócratas y algunos medios de comunicación repetir la retórica de que el cierre es ocasionado por los republicanos, cuando en realidad son ellos, los demócratas, quienes no han querido aceptar la resolución continua limpia, es decir, básicamente extender lo que estaba en marcha para no afectar a los empleados federales y a los militares, por ejemplo, en este caso. Y comienzo contigo, Orlando. Bueno, porque no les queda de otra sino tratar de convertir esto en una crisis política para los republicanos. Yo creo que esa es su apuesta, un poco esperar que la opinión pública le compre el relato de que como los republicanos tienen la Cámara, tienen el Senado y la Casa Blanca, entonces un cierre del gobierno es culpa de los republicanos. Pero la realidad es que son los demócratas los que primero se niegan a reconocer la voluntad popular. Si efectivamente los republicanos ganaron en las últimas elecciones de manera limpia, entonces la agenda de Trump es lo que quiere la mayoría del país, por lo tanto deberían contribuir a que efectivamente pase el proyecto tal cual está planteado por los republicanos. Pero es que además son los demócratas los que están entorpeciendo y están evitando que pues se pueda financiar el gobierno, y están afectando a millones de americanos, no solamente empleados públicos, sino millones de personas que también dependen de alguna u otra manera de los servicios que pues van a tener que ser suspendidos. ¿Y todo por qué? Por querer favorecer a inmigrantes ilegales con algo que le debería corresponder únicamente a los nacionales, que es el sistema de salud pública. Eso evidentemente es un acto de traición a los intereses de Estados Unidos. Yo creo que los demócratas van a salir muy mal de esto, pero dado que no van a ceder y los republicanos tampoco, yo creo que la expectativa es que este cierre del gobierno se demore tanto o más que el último, que ha sido el mayor cierre de gobierno de la historia de Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, los demócratas niegan que sea que ellos están peleando por beneficios para no ciudadanos. Ellos dicen que están peleando por beneficios para todos. El día de hoy, Mike Johnson de hecho, publicó la contrapropuesta por parte de los demócratas, en donde enumeraba varios de esos incisos, en donde claramente había beneficios que se estaban otorgando a inmigrantes, en muchos casos indocumentados, que no deberían de tener acceso a estos servicios como el Medicare y algunos otros servicios. Alfonso, ¿por qué insisten en negar esto cuando vemos incluso videos del debate prepresidencial demócrata, en donde todos los precandidatos presidenciales en aquel entonces levantaron la mano cuando se les cuestionó si estaban a favor de otorgar beneficios médicos a no ciudadanos aquí en el país? Porque no quieren aceptar su radicalismo. Fíjate que hace 20, 30 años los demócratas se oponían a otorgar este tipo de beneficios a los ilegales. Me recuerdo cuando Hillary Clinton, al principio de la administración de su esposo, ya estaba encargada de un esfuerzo de reforma del sistema de salud, y en una de las audiencias ante el Congreso le preguntaron si los ilegales debían tener acceso a los beneficios de Medicare o Medicaid, y ella dijo claramente que no. Pero este es un nuevo partido demócrata, un partido que se ha movido hacia la extrema izquierda, y curiosamente hoy los demócratas están a la defensiva porque están mintiendo. Ellos dicen que los ilegales no tienen acceso a estos beneficios. Bueno, supuestamente en ley se supone que sea así, pero sabemos que en estados como California o Nueva York hay ilegales que tienen acceso a beneficios de salud, programas de beneficios de salud que reciben fondos de Medicaid. Por eso lo que ellos están tratando de hacer es revertir una cláusula del proyecto grande, precioso del presidente Trump, que prohíbe que se usen expresamente estos fondos de salud para inmigrantes ilegales. Y como tú bien dices, la contrarresolución que ellos han presentado específicamente dice en un lenguaje muy engorroso que esa provisión tiene que ser revocada, precisamente para que ilegales tengan acceso a esos fondos. O sea que hoy ellos han estado a la defensiva, pero también se han estado peleando entre ellos, porque fíjate que Ocasio-Cortez,
como que dándose cuenta de la situación precaria en la que se encuentra Schumer, aprovechó a decir que las puertas de su oficina están abiertas para los republicanos si quieren ir a esa oficina a negociar con ella, lo que causó que Nancy Pelosi se molestara diciendo que ella no es la que lleva la batuta en la negociación, que es Hakeem Jeffries. Pero me parece curioso esos comentarios de Alexandra Ocasio-Cortez. Y bueno, de hecho grabó también un video con el senador Bernie Sanders, que llama muchísimo la atención, esta mancuerna que ellos han hecho últimamente desde el año pasado. Franklin, ¿cómo ves la situación? Y cerramos este tema contigo. Con completa honestidad, a mí me gustaría que este presupuesto fuese realmente lo que los demócratas dicen que es. Y esto lo explico rápidamente. Ellos lo venden como una motosierra a los Javier Milei, donde están cortando el sector público, donde están disminuyendo el tamaño del estado de bienestar, cuando la verdad es que no. Este presupuesto mantiene prácticamente el mismo gasto que se vio en marzo cuando los demócratas votaron a favor y hasta cierto punto cosas o similitudes cercanas a al presupuesto, a los presupuestos que tuvo Joe Biden. Hay algunas reformas y cortes que yo apoyo, por ejemplo, en el sector de sanidad, pero no van ni de cerca lo suficientemente lejos de lo que a mí me gustaría ver. Y eso es lo que resulta interesante de esto. Meghan McCain, la hija del ya fallecido ex candidato presidencial y senador McCain, conversaba sobre esto con Mike Pence, quien fue vicepresidente de Donald Trump. Y él decía, yo vi muchos debates en el Congreso en cuanto a cortar gasto o aumentarlo, cortarlo y no cortarlo. Pero lo que estamos viendo aquí es una alternativa que no quieren cortar tanto, que son, y de forma crítica, los republicanos, y unos que no quieren cortar nada, sino todo lo contrario, que son los demócratas. El proyecto de los demócratas aumentaría más de $3 billones. Y lo que están diciendo los republicanos, para quienes dicen que no quieren negociar, no quieren encontrar un punto de por medio, es vamos a mantener prácticamente el mismo gasto, pero haciendo unas reformas. Los inmigrantes ilegales no tienen por qué ser beneficiados, por ejemplo, de Medicaid, que por supuesto que lo son, como lo mencionaba Alfonso, en el estado donde yo vivo, California, existe sanidad pública y sanidad gratuita para los inmigrantes ilegales y eso viene de fondos públicos. O también los programas de emergencia. Cualquier inmigrante indocumentado que vaya a un hospital y necesite una atención clínica de emergencia, la recibe y eso es financiado a través de fondos públicos. Así que bueno, eso es lo triste y lo lamentable de esta situación, que en un país que tiene tanta deuda, que tiene un déficit fuerte, existe un partido político que son los demócratas, que no solamente es que no quieren cortar nada, es que ni siquiera quieren mantener el presupuesto tal y como está. Ellos quieren seguir aumentando el gasto, que es insostenible. Hablábamos más temprano con el senador Rick Scott de Florida y él decía que simplemente decidieron los demócratas votar en contra y cerrar el gobierno porque odian al presidente Trump y quieren ir en contra de la agenda del presidente Trump y de lo que votaron la mayoría de los estadounidenses.